Bueno, ustedes tienen allí, ¿verdad? Yo creo que ya tienen listo el capítulo 15 de Éxodo. ¿Cómo no lo vamos a tener listo, pastor, si tiene 3 predicaciones con el mismo capítulo? Pues sí, hermanos, ¿cómo le hacemos para pasar un canto como este, una canción como esta? De manera providencial, ¿verdad? Tengo que decirle, me di un momentito para revisar qué están predicando, qué están diciendo algunos de los predicadores que me gusta escuchar lo que hablan, que me gusta revisar los temas que están abordando, los pasajes que están exponiendo. Y curiosamente me encontré con que muchos de ellos hoy escribieron o hablaron o están hablando de la alabanza. Y yo dije, pues qué bendición tener la oportunidad de revisar lo que dicen. Alguno de ellos citó al pastor R.C. Sproul diciendo, si una virtud, si un atributo de Dios debe estar presente en la alabanza, debería ser la santidad. Pues sí, ¿verdad? Qué bien poder cantar de la santidad de nuestro Señor. Y luego pero luego puse, ¿verdad? En lo que hacía mis labores matutinas, en lo que me preparaba para estar con ustedes, puse yo allí el disco de Steve Green en vivo. Ustedes saben, algunos de ustedes saben que es mi cantante cristiano varonil favorito, ¿verdad? Mi cantante cristiano femenil favorito es Alma Esther, pero Steve Green es el varonil. Y, y mientras que escuchaba su disco, el disco, la canción con la que arranca esa presentación de él es Canta al Señor. Y ese canto dice, canta al Señor, recobra tu fuerza en el gozo de Dios. El Salmo 30 que leímos es una canción y dice, has cambiado mi lamento en baile. Todo eso lo utilizo, tanto hablar de la alabanza lo utilizo solamente para recordarle que el capítulo 15 de Éxodo, la mayor parte de sus versículos, ¿verdad? Al menos hasta el 17, pues, es un canto. Es algo que los judíos cantaron después de pasar el Mar Rojo y ver muertos a sus enemigos. Tal vez esto nos parece hoy demasiado violento, demasiado fuerte. Y vaya, para la sociedad en la que vivimos hoy, donde todo es ofensivo, donde todo es malo, pues a lo mejor suena muy feo, pero déjeme decirle, esta canción manifiesta la justicia de Dios. No es que estemos aquí gozándonos de esas muertes, sino de la justicia de Dios que fue manifestada a través de ese acto de juicio. Ya hemos revisado los primeros 11 versículos, ¿verdad? De hecho, la primera vez que hablamos de este salmo, solamente llegamos al versículo 2, de tan denso, de tanta enseñanza que hay allí del carácter de nuestro Dios. Y yo les dije, hay cierto ritmo donde se alaba a Dios y se recuerda algo de lo que él acababa de hacer. Así, por ejemplo, muy rápidamente, los primeros 3 versículos hablan algunos atributos de Dios, junto con una pildorita de lo que acababa de hacer, al caballo y a su jinete arrojado al mar. Luego los versículos 4 y 5 hablan pues de la misma escena, de cómo el Señor acabó con el ejército más poderoso del mundo, con las armas más poderosas de ese momento, y luego vuelve a alabar al Señor en el versículo 6, en el versículo 7, luego en el versículo 8 y 9 también. El 10 habla de cómo el Señor acabó con los egipcios, pero luego el 11 vuelve a alabar al Señor con 2 preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son aquellas cuya respuesta es obvia, que no están pidiendo información, sino la están expresando a manera de pregunta, es decir, son más bien afirmaciones que fueron hechas en forma de pregunta. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? La respuesta es nadie. ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? La respuesta es nadie. No hay nadie como el Señor. Los judíos allí al cantar esto no se estaban preguntando, ¿qué otro habrá como él? No, sino que estaban diciendo más bien, no hay nadie como tú. Pero luego el versículo 12 al versículo 18,
hablan de nuestro Dios de una manera que nosotros vamos a considerar esta mañana. Le he titulado a esta predicación ya en 3 partes, esta es la tercera, mi canción. Creo que en alguna forma todos podemos identificarnos con el pueblo de Israel cuando alabó en aquella ocasión. Nosotros no cruzamos el Mar Rojo, nosotros cruzamos por la gracia del Señor algo todavía más difícil de cruzar, que es de la muerte espiritual a la vida espiritual por la gracia del Señor. Nosotros no vimos ni necesitamos ver un ejército destruido, pero sí hemos experimentado la obra de Dios en nuestro favor, y la semana pasada hablábamos de cómo Dios pelea por su pueblo. Y en esta mañana, al ver mi canción, veremos al pastor del pueblo y al pastor de los creyentes. Dice el versículo 12, extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Versículo 12 y 13 es lo que acabo de leer. Extendiste tu diestra. La diestra, la mano derecha, en la palabra del Señor, está asociada con el poder, con la soberanía de Dios. Extender la diestra, aunque Dios es espíritu y no tiene manos, aquí se habla de él como si tuviera cuerpo, solamente para dar la idea de, es tu poder, de una manera más gráfica. Si solamente dijera, extendiste tu poder, entenderíamos, pero al decir extendiste tu diestra es como si ellos hubieran visto la mano de Dios literalmente moviéndose y sepultando a los egipcios bajo el mar, bajo tierra. Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. Ahora, noten eso con el contraste del versículo 13, porque por un lado, a los enemigos de sus planes y de sus propósitos, el Señor los había aplastado contundentemente. Pero por el otro, Él estaba mostrando su ternura y compasión para su pueblo. Por eso permítame explicarle algunos términos, al menos 2 de los que están en el versículo 3. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. En tu misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? Bueno, hay diferentes maneras de hablar de esto, pero yo quiero decirle una definición de la misericordia de Dios que recientemente encontré y que me ha impactado mucho. La misericordia de Dios es el atributo que se refiere a su gran compasión. Es igual que decir que Dios es grandemente compasivo. Es decir, que tiene en su inclinación de su corazón el hacer misericordia. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir esto? En tu gran compasión, podríamos leer allí, has guiado al pueblo que has redimido. Es la compasión de Dios lo que lo motivó, lo que lo movió a guiar a su pueblo, lo que lo guió, lo que inclinó su corazón a sacarlos de Éxodo fue su misericordia, su gran compasión, que cuando los vio esclavizados, su corazón fue movido a sacarlos de esa situación. No pierda de vista eso, y quizá en su mente ya está conectando con el Nuevo Testamento. Es que Dios, al ver al pueblo, fue movido. No le gustó lo que vio en la situación en la que se encontraban, y él entonces fue movido a misericordia. Pues, ¿qué habla de eso el Nuevo Testamento? Sí habla de eso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Es lo que dice Efesios 2:4. El pueblo de Israel alababa a Dios porque
Decían, cuando nos viste esclavizados, algo dentro de ti se revolvió, que quisiste favorecernos, que quisiste remediar nuestra situación, ponerle fin y llevarnos a una mejor condición. Y el Nuevo Testamento contesta, Pablo en Efesios 2, 4 y 5, que cuando Dios vio nuestra triste condición y situación, fue movido a misericordia, de modo que hizo algo para remediar la situación. No es que tengamos que leer nuestra vida en el capítulo 15 de Éxodo. Eso es algo histórico, algo que sucedió para el pueblo de Israel, pero que de alguna manera tiene destellos de esta misma misericordia que llevó a Dios a rescatarnos a nosotros. Y de algo peor, lo digo con respeto y tacto por lo que voy a decir, pero de algo peor que la esclavitud, de la muerte espiritual. La esclavitud termina cuando la vida de la persona termina, pero la muerte espiritual es una condición que permanecerá por la eternidad. Lo que Dios hizo por nosotros es una muestra de su enorme compasión, que al vernos muertos en nuestros delitos y pecados, que al vernos aparentemente felices, andar por esta vida, dándole gusto a todo tipo de deseos pecaminosos, Dios dijo no. Yo quiero algo mejor para ti, que lo que tú piensas que es felicidad al día de hoy. Quizá para algunos la vida sin Cristo no era una fiesta y un goce y un deleite. Quizá para algunos la vida sin Cristo era más bien tristeza, pesar. Y Dios fue movido a decir, no, yo quiero algo mejor para ti. No quiero que estés viviendo en la culpa y en el pesar y las consecuencias de tu pecado. Quiero una vida mejor, donde no estés cosechando todo esto. En tu misericordia has guiado al pueblo que has recibido, que has redimido. Ahora, quiero escuchar un segundo término que le tengo que definir. El primero fue misericordia, compasión. Tal como se utiliza también esa misericordia y compasión en Efesios 2, 4 y 5. Pero escuche ahora porque dice, has guiado al pueblo que has redimido. Muy importante término, guiado. Esa palabrita, guiado, en el idioma original, significa guiar con cuidado, dulcemente, suavemente, como un pastor guía a sus ovejas más pequeñas. Le voy a leer un texto que seguramente también conoce. Voy a leer la profecía de Isaías, del capítulo 40, el versículo 11. Escuche las palabras de Isaías 40, 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. La palabrita que aquí se traduce guiará con cuidado es la misma que aparece en Éxodo capítulo 15, versículo 13. Y aparece 2 veces. En tu misericordia has guiado cuidadosamente al pueblo. Note por favor el contraste que hay con el versículo 12, donde habla de cómo el Señor de manera muy gráfica describe, con tu mano lo sepultaste. Con tu mano, con tu diestra, con tu poder. Pero luego el siguiente versículo, que habla del pueblo, dice, pero tú cuidadosamente los has guiado. Deje que su corazón se caliente tantito con esas palabras. Tómese este vaso de compasión de Dios y de delicadeza de nuestro Dios para con usted y conmigo. Porque, ¿qué creen? Que también en el Nuevo Testamento encontramos un paralelo con esto. Y ni se imagina en dónde, y ni se imagina con quién, pero para eso estoy yo aquí, ¿verdad? Para que usted no se lo imagine, sino que yo se lo explique. El Señor dijo, nuestro Señor Jesucristo, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿A qué se refería el Señor con ser manso? ¿A qué se refería con ser humilde? Ser manso significa que Él no es un cerillito. ¿Qué le decimos a las personas que son enojonas? A él es un cerillito, ¿eh? Hombre, te prendes y pierdes la cabeza. No sé, ser manso significa que el Señor no es fácilmente irritable, que no es provocado a ira de manera abrupta, que no tiene picos de enojo, sino que es la persona más comprensiva del universo. Que su posición perfecta, su posición ideal no es señalar con el dedo, tú es que tú hiciste y tú dijiste y tú desobedeciste y tú y tú y tú, sino su posición preferida es los brazos abiertos para recibir. Él es manso y es humilde. Esa palabrita que utiliza Mateo para hablar de la humildad de nuestro Señor, tal parece que se traslapa con manso. Manso es esta lentitud para enojarse, esta tendencia más bien hacia el entendimiento, hacia la comprensión y hacia la compasión, pero humilde quiere decir que Él es accesible. He escuchado a aquellos que se enojan y no se hablan 3, 4 días. Yo llegué a hacer ese tipo de cosas, hermanos, pero luego me dije que nunca más le voy a volver a hablar a esta persona. Es absurdo. No vamos a vivir así, ¿verdad? No voy a vivir con mi esposa el resto de mi vida sin hablarnos. Tenemos que hablarnos, tenemos que superar esto. Bueno, el Señor no es así. Cuando dice que es humilde, es que Él es el más accesible. Ahora, ¿cómo es que eso se relaciona con Éxodo 3, capítulo 15, versículo 13? Has guiado en tu misericordia, en tu enorme compasión, cuidadosamente has guiado al pueblo. Como un pastor manso, que no se enoja fácilmente, que es compasivo y tolerante con su pueblo. Como un pastor además que es accesible, se pueden hablar los asuntos. No dice, no, estoy enojado, no me hables, no me digas nada. Se pueden hablar los asuntos. Se puede venir ante Él por reconciliación, por perdón. Con mucho cuidado, has guiado a tu pueblo. Con tu poder, los has guiado a tu santa morada. De manera poderosa y cuidadosa, porque pone las dos, ¿ya vio? El poder del que habíamos hablado en el versículo 12 vuelve a aparecer en la segunda parte del versículo 13 y dice, con tu poder los has guiado a tu santa morada. Pero espere un momentito, porque esto es poesía hebrea. Entonces vamos a centrarnos por un momento solo en el versículo 13. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Misericordia y poder están ahí juntitos. En el paralelismo de estas dos frases, misericordia aparece en la de arriba, pero poder está en el lugar de misericordia en la segunda vez. Misericordia y poder son la manera que el Señor trata con su pueblo. Misericordia y poder son la manera con la que el Señor dirige a los suyos. Qué gran bendición que nuestro Dios sepa tratar a sus enemigos, pero también sepa tratar a su pueblo. Que no agarre parejo con todos. Que no sea como los hombres. Qué bueno que Él no es como nosotros. Ya me hizo enchilar aquel y ahora me desquito contigo. No, sino que Él sabe identificar. Las mismas aguas que hundieron a los egipcios fueron las que protegieron al pueblo de Israel en su cruce. Los egipcios no los pudieron flanquear, no les pudieron cerrar el paso porque estaban las aguas. La arena
que terminó siendo la sepultura final de los egipcios, fue el asfalto por donde los judíos cruzaron como por tierra seca. Porque el Señor sabe utilizar los mismos elementos para unos y para otros. Y para unos fueron elementos de juicio y para los otros fueron cuidado tierra, como describe Moisés en este versículo. Ya se fijó el paralelismo, misericordia, pero después poder. Has guiado, y aparece otra vez, has guiado. Y dice, has redimido. Esa palabra redimido, luego nos suena, has comprado, has pagado un precio por ellos. Los judíos fueron rescatados a precio, por precio, la vida de los primogénitos. Y por eso también se le dijo a los judíos, pues si no quieren que cobre la vida de sus primogénitos, cubran con sangre allí el marquito de sus puertas. Pero de aquí en adelante los primogénitos van a ser míos, no como sacrificios humanos, sino porque le pertenecen al Señor. Por un precio los compró. ¿Y qué cree? O por un precio nos compró nuestro Señor a nosotros. Pastor, ¿va a seguir encontrando paralelismos? Bueno, no es que los judíos tuvieran esto que estoy diciendo en mente, pero nosotros que tenemos la revelación de la completa de nuestro Dios en su palabra, sí podemos trazar. Luego se nos prende el foco y redimidos, eso me suena. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues claro, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 7, hablando de Jesús. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. La experiencia histórica del pueblo de Israel de salir de Egipto tiene mucho parecido a lo que nosotros hemos experimentado en la nueva vida en Cristo. Nosotros hemos experimentado su misericordia, ese sentir en el ser de Dios que lo llevó a remediarnos por amor. Él se movió a sí mismo, sin ninguna presión externa, sino por sus propios atributos. Fue movido a mostrarnos misericordia. Fue movido a pagar precio. Nos guía con cuidado. Y fíjese lo que dice el versículo 13. Y los has guiado a tu santa morada, dijeron aquellos judíos. Moisés en su canto y el pueblo repitiendo tras de él. De manera profética, estaban hablando como si esto ya hubiera ocurrido. Los has guiado a tu santa morada. No cabía la menor duda en la mente de Moisés que al salir de Egipto, el Señor los iba a llevar a la tierra prometida. Y le voy a decir una piececita de información que nos va a servir para los siguientes versículos. Faltaban más de 40 años para eso. Faltaban más de 40 años. ¿Por qué? Pues porque estuvieron vagando 40 años en el desierto. Y sin embargo, Moisés estaba diciendo, los has guiado. Es decir, que vamos a tener posesión de la tierra que prometiste a nuestros padres. Es una realidad a tal grado que podemos hablar como si ya hubiera sucedido. Los has guiado a tu santa morada, a la tierra prometida. ¿Por qué le llama Moisés tu santa morada? Permítame recordarle que en su encuentro con el Señor, registrado en Éxodo capítulo 3, ese primer encuentro de Moisés con el Señor Dios, el Señor le dijo, quita las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa, dice Éxodo 3:5. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Imagínese lo que pesa para Moisés decir, los has guiado a tu santa morada. Señor, nos estás llevando a donde vamos a vivir continuamente en tu presencia. La idea que Moisés tenía de la
tierra de Canaán, la tierra que irían a conquistar, que esta generación no conquistó, sino la de Josué, sucesor de Moisés. Esa es tu santa morada. Es decir, donde tú vives, donde vamos a estar en tu presencia para siempre. ¿Cómo no queremos leer paralelismos aquí con la vida cristiana? ¿No creen? Tu misericordia, los has guiado, los has redimido, con cuidado los has redimido, con tu poder los has guiado como un pastor tierno a tu santa morada. ¿Cómo no vamos a leer ahí cosas que nos recuerdan las promesas de nuestro Dios? Están claritas. Un lugar donde los judíos vivirían en la presencia de Dios de manera continua. No diga, uy, qué envidia, eso debe haber sido bonito. Pues le voy a decir que, pues si para allá vamos nosotros también. Nos dirigimos a un lugar que es descrito en Apocalipsis 21:3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Por su misericordia, por su compasión, Dios nos ha redimido en Cristo Jesús por la fe en su sacrificio por nosotros, en nuestro lugar, el que nos correspondía a nosotros, y en esta vida nos conduce como un pastor con tierno cuidado a través de todas las situaciones que vivimos, hasta que lleguemos a un lugar donde habitaremos junto con él para siempre. Pero esperen, yo les dije que hoy íbamos a acabar este canto, ¿verdad? Y apenas vamos en el versículo 3. Así que más vale que apresure un poco el paso. Lo han oído, dice el versículo 14, los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom, los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor. Se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Terror y espanto cae sobre ellos, por la grandeza de tu brazo quedan inmovibles como piedra. Hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. Las naciones gentiles en este momento no habían escuchado. Esto no salió en las noticias de la noche, de modo que para la noche los pueblos de alrededor ya sabían lo ocurrido con Faraón y su ejército. No, pasarían, como dije hace un momento, 40 años, pero se enterarían. ¿Quiere ver la prueba? Vaya por favor al libro de Josué. Hay 3 citas de Josué que prueban estas palabras de Moisés. Josué capítulo 2, versículo 9, dice, desde el 8 leo: y antes que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres: sé que el Señor os ha dado la tierra y que y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. Porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y de lo que hicisteis a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruisteis por completo. Hemos oído lo que el Señor hizo por ustedes. Hace 40 años. Hace 40 años. Rahab, aquella prostituta en la tierra de Jericó, 40 años después ya había oído lo que había sucedido en Egipto. ¿Quiere ver más? Josué capítulo 5, versículo 1. Y aconteció que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que ellos habían pasado, sus corazones se acobardaron y ya no había aliento en ellos a causa de los hijos de Israel. Una de las maravillas que el Señor hizo en tiempos de Josué, cuando Moisés y su generación ya habían muerto, fue secar el Jordán. ¿Por qué? Porque fue un testimonio, no solo para el pueblo de Israel, que Josué era el líder elegido por Dios,
y que Dios respaldaba su servicio como lo hizo con Moisés. Allá secó un mar porque era lo que estaba delante, aquí un río porque era lo que estaba delante. Y así estaba autentificando el liderazgo de Josué ante el pueblo, pero también estaba mandándole un mensajito a todos los pueblos de alrededor: aguas porque yo vengo con ellos. La gente se acobardaba ante este pueblo por lo que Dios había hecho. Vayan a Josué capítulo 9, versículo 24. Estos son los gabaonitas. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: porque ciertamente tus siervos fueron informados de que el Señor tu Dios había mandado a su siervo Moisés que os diera toda la tierra y que destruyera a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros. Por tanto, temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros y hemos hecho esto. Más de 40 años después, la gente todavía sabía que hubo un hombre llamado Moisés a quien Dios utilizó para sacar a su pueblo de Egipto, y que le había dado instrucciones: vayan y conquisten a todos los que están allí. Lo que dice Éxodo 15, versículos del 15 al 16, se cumplió. Las naciones de alrededor temieron ante este pueblo. Dice allí los príncipes de Edom. ¿Sabe quiénes eran los edomitas? Los edomitas eran los descendientes de Esaú. Sí, aquel que Jacob, que vimos en Génesis, tenía miedo, estaba aterrado de enfrentarse a su hermano. Sus descendientes se hicieron enemigos de los judíos. Eran otro pueblo, eran llamados los edomitas. Allí en Jordania está los vestigios de su civilización. Allí en Jordania está la ciudad de Petra. Petra fue la ciudad capital de Edom, como lo vimos cuando estudiamos al profeta Joel. Los valientes de Moab, este es otro pueblo, se sobrecogieron de temor. Estos de Moab resistieron más adelante a los judíos. En Números 22, ahí está relatada esta historia, ¿verdad? Todo ese capítulo. El Señor los castigó y envió a los judíos que no tuvieran nada que ver con ellos. Por eso la historia de Ruth es maravillosa, la gracia del Señor para con una mujer moabita que llegó a ser incluso ancestro de nuestro Señor Jesucristo. Se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Es curioso allí. Se acobardaron, se sacudieron, se estremecieron. ¿Alguna vez ha tenido nervios de hacer algo que no quiere fallarle? Aquellos que hemos tenido la oportunidad de soldar, ¿verdad? Piezas pequeñitas y vemos cómo nos tiembla la mano, de que estamos tratando de ser muy precisos, pero a la vez no queremos fallar, ¿verdad? Algunos que hacen manualidades, que hacen trabajos así muy minuciosos, uno ve cómo le tiembla la mano. Bueno, a aquellos les iba a temblar el cuerpo. Podría traducirse allí que los habitantes de Canaán se sacudirían, temblarían de miedo, nada más de saber que ya venían los judíos acompañados, o más bien debo decir, dirigidos por su Dios. Versículo 16, terror y espanto cae sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles. Esto es para expandir la idea del versículo anterior. Para expandir la idea del versículo anterior, como si de repente cayera terror y espanto, como si estuvieran llevando su vida normal y de repente fueran sacudidos. Mi padre tenía una curiosidad muy grande, era un hombre que le gustaba mucho el conocer y el saber, y a veces en su búsqueda de saber más, pues tomaba algunas decisiones que a mí me gustaban porque era niño, pero tal vez no a todo el mundo le caían muy bien. Y tenía unas jaulas de metal donde pues, por algún tiempo tuvimos conejitos, ¿verdad? Y a mí me gustaba porque me gustaba ir y acariciarlos, estaban todos esponjositos, criaturas bonitas. Digo que a lo mejor era medio cuestionable porque pues de repente no olía muy bien el patiecito, pero a mi papá le gustaba tener ahí a los conejitos. Y llegué a experimentar lo que dicen. Cuando uno los deslumbra en medio de la noche, les echas luz directamente a la carita, se quedan todos tiesos, ¿verdad? Hasta que reaccionan
Salen corriendo, pero estos pobres estaban en una jaula. Y yo tenía una lámpara que ya en aquellos tiempos su luz llegaba varias cuadras lejos. Inquieto y travieso y malhora como niño, ¿verdad? Pues tomaba la lámpara y se las echaba en medio de la noche y los conejitos se quedaban todos tiesos. Les tomaba terror y espanto, si me permite decirlo en términos del Éxodo. Esa escena de un animalito pasmado del terror es lo que se está describiendo en el versículo 16. Terror y espanto cae sobre ellos. Por eso es que en esta poesía hebrea, en este complementarismo, en este paralelismo complementario, dice, por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra. Una manera de decir que quedan inmóviles es, les sobrecae terror y espanto, les viene de encima, les viene de golpe. Y luego dice, se quedan inmóviles hasta que pasa tu pueblo, oh Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. Le voy a enseñar a leer un poquito otra vez la poesía hebrea. Las primeras dos frases son sinónimas, hablan de lo mismo. Terror y espanto cae sobre ellos, por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra. Son dos maneras diferentes de decir la misma cosa, de decir que se quedaron petrificados. Pero luego la frase 3 y 4 también son sinónimas. Hasta que pasa tu pueblo, oh Señor. Hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. ¿Cómo es que es tu pueblo? Porque tú lo has comprado. Se están diciendo lo mismo por medio de dos frases diferentes. Este es el pueblo que el Señor compró y este es el pueblo que el Señor protegió y este es el pueblo que el Señor cuidó tiernamente como un pastor. Versículo 17, tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad. El lugar que has hecho para tu morada, oh Señor. El santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. Fíjense qué versículos. Si nosotros lo leemos con nuestros ojos de mexicanos del 2021, vamos a perder parte de la perspectiva que Moisés tenía en este momento. ¿Por qué? Porque dice, tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad. Es posible que para Moisés tuviese idea de algún sitio elevado donde podrían construir un templo al Señor. Todavía ni siquiera llegaban al monte Sinai. Eso viene hasta el capítulo 19 y 20. Quizá Moisés no sabía, pero Dios le estaba dando a conocer al pueblo que un día su templo estaría sobre el monte Sión. Allí se construiría un templo al Señor. Y además de eso dice, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, tú los traerás en el monte de tu heredad. El lugar que has hecho para tu morada, el lugar donde ellos van a vivir para siempre en tu presencia. El santuario. ¿Cuál santuario? Aquí todavía no construían ni siquiera el tabernáculo de reunión. ¿Ve por qué le digo que si lo leemos con nuestros ojos de mexicanos del 2021, que ya han leído la Biblia, que ya conocen muchas historias de la Biblia, le perdemos el sabor? Moisés estaba hablando apenas hacia el futuro de cosas que ni siquiera sucedían y habla del santuario del Señor. Tiempo pasado. Y aquí sí nos queda claro que Moisés ya imaginaba un templo. Este hombre que había crecido en la cultura egipcia, que había sido entrenado en las mejores escuelas egipcias, que había atestiguado la religión de aquella nación y que había visto altares y templos y monumentos enormes, y muchos de ellos quedan hasta el día de hoy, decía, un día le vamos a construir un templo al Señor. Un día nuestro Dios, el Dios de dioses, el Dios verdadero, va a tener su templo. Santuario, Señor, que tus manos han
establecido. El Señor reinará para siempre, jamás. Y Él será nuestro Rey. No sé, por favor, sorpréndase tantito conmigo, porque Moisés está hablando de Dios como Rey de un pueblo que acababa de salir de la esclavitud. Y decía, nosotros no necesitamos líderes humanos, nosotros te tenemos a ti para ser Rey. Tú eres nuestro Rey. Tú vas a guiarnos, tú vas a ser nuestro Rey para siempre. ¿Cómo no vamos a querer como Rey a este Dios que tiene una mano fuerte sobre sus enemigos, pero tiene una mano bien delicada para tratarnos a nosotros? Me recuerda a este Rey. Me recuerda a este gran Rey. Ya le dije, dentro de no mucho, si el Señor nos concede vida, le predicaré el Salmo 2. En el Salmo 2, Dios, hablando a su Hijo Jesús, en el versículo 9, dice, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Este Rey que sabe impartir justicia y sabe tratar con aquellos que se oponen a sus designios y que rechazan su gracia y su gran misericordia. Él sabe tratarlos. Pero es este Rey que también sabe tratar a los suyos, que también sabe cuidar de ellos, que también sabe, así como tiene una mano pesada y fuerte para los que deciden aliarse al reino de las tinieblas de Satanás y sus demonios, al rechazarle a él como Señor y Salvador, él también sabe tener una mano delicada para con los suyos, una mano tierna. Hace rato le leí Apocalipsis 21:3, ahora le voy a leer Apocalipsis 21:4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Él sabe limpiar las lágrimas. Ahora que estamos en el Día de las Madres, espero que usted haya tenido la experiencia que yo llegué a tener, de sentir la mano de mi mamá quitándome las lágrimas de debajo de los ojos. Ya fuera porque me había caído y me había raspado de niño, o ya fuera porque de joven adulto, estaba enfrentando situaciones que al menos a mí en ese momento me parecían demasiado dolorosas. Esa mano que enjuga las lágrimas, que las quita de debajo de los ojos, que dice, ya no llores. El Señor sabe tener una mano que enjuga las lágrimas y que las quita. Y que para los suyos, en esta vida vive quitándolas. Pero que en la siguiente, cuando vivamos en su presencia, en su santa morada, para seguir con el lenguaje de Éxodo, Él quita las razones para llorar. Y ya no habrá más. Y ya no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad, ni problemas familiares, ni problemas económicos, ni problemas de salud, ni nada. En un culto reciente, nuestro hermano Arturo puso un himno de mis favoritos y mientras que lo escuchaba y cantaba, aquí en casa con mi esposa y mi hija, se me empezaron a salir las lágrimas. Cuando mi hija lo vio, se levantó su vestidito y me empezó a secar las lágrimas con su vestidito. Yo me imagino que con esa ternura, esa inocencia, el Señor todavía es más tierno e inocente. Y dice, no llores, no llores. Este capítulo 15 de Éxodo
nos lleva a alabar a nuestro Dios por su obra pasada a nuestro favor, la obra de la salvación. Nos lleva a alabar a nuestro Dios por su obra presente para nosotros, su obra compasiva de pastorearnos a través de esta vida. Pero también nos lleva a alabar a Dios por nuestra obra, por su obra futura a nuestro favor. El día que nos lleve no a la tierra prometida de Canaán, sino a la tierra celestial, prometida a los que creen en Él, donde Él vivirá siendo nuestro pastor y nuestro rey. Sabe Él guardar a los suyos, sabe Él proteger a los suyos, sabe Él pastorear a los suyos, sabe Él cuidar de los suyos, y así lo va a hacer para siempre. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Dios, te agradecemos tanto. Cuántas bendiciones. En Efesios 3:8 leemos de las inescrutables riquezas en Cristo Jesús. No nos va a alcanzar esta vida para hacer una lista de todas las bendiciones que son nuestras, solo porque hemos creído en tu Hijo Jesús. Pero también, Señor, también tu palabra nos lo dice. Tu grandeza, Salmo 145:3, tu grandeza es inescrutable. No podemos alcanzar a contar todo lo que hay en ti. Y así lo vemos en este texto. Sencillo, breve, de Éxodo 15, del 1 al 18. Qué bueno que tú vas a ser nuestro rey para siempre. Y qué bueno que tú eres nuestro pastor y vas a ser nuestro pastor para siempre. Qué grande eres en verdad. Más grande de lo que imagino, dice el canto. Quizá hoy han estado escuchando o ya esto grabado y pasado, alguien que necesite sentir tu mano tierna enjugando sus lágrimas. Alguien que necesite saber que en medio de sus circunstancias tú le estás guiando con cuidado. Quizá alguien que necesite saber que tú vas a pelear por él, por ella. Quizá alguien necesitaba escuchar de tu gran compasión, con la cual eres movido hacia hacernos el bien. No una, no dos veces, no solamente para salvarnos y luego nos abandonas, no, sino que constantemente buscas nuestro bien. El bien y la misericordia me seguirán todos los días, dice el Salmo 23. Así que ruego, Señor, que tome su corazón y se tome su corazón de ti. Se aferren a ti, a tu palabra. De modo que vean su vida ser transformada. Gracias, Señor, nuevamente por tu Hijo Jesús, quien es la llave que abre toda esta presa de bendiciones. Inescrutables. No se puede tener escrutinio, no se puede contar. Gracias, Señor. Amén.